Bueno, buenos días. Empezamos ahora con as questões mais técnicas. Muy bien. La sabiduría de los dichos familiares y la transmisión transgeneracional del trauma. ¿Sí? ¿Ahora? Ok. Muy bien. Bueno, la sabiduría de los dichos familiares, la transmisión transgeneracional del trauma y recursos para la vida. Es un título amplio con muchas implicaciones para nosotros que trabajamos con trauma y queremos entender mejor cómo ayudar a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué vamos a ver hoy? La contextualización de esta idea de que los dichos familiares y los dichos también culturales son importantes para que organicemos nuestra vida emocional y podamos lidiar con las dificultades que todos tenemos en nuestras vidas. Vamos a hacer una contextualización, evaluar tipos de traumas, transmisión de traumas y recursos, dichos y refranes, temas principales, dime con quién andas, y con conclusiones. Bueno, en términos de la evolución del MDR y de la transmisión transgeneracional de traumas, a importância é evaluar aqui uma evolução, desarrollo de uma técnica basada em conceptualização de casos para um abordaje terapêutico MDR. E mais allá do TEPT e do PTSD, um enfoque transdiagnóstico MDR com uma terapia mais inclusiva que se expande por diversas patologias. A pandemia também teve uma importância especialmente para que pudiéramos ampliar o trabalho com a MDR, especialmente desde uma perspectiva individual, grupal, presencial e online. E também MDR e transmissão transgeneracional de traumas e de recursos. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes hoy. Bueno, si pensamos en un primer momento en diferentes categorías de traumas, diferentes quejas. Bueno, tenemos traumas que vienen de la naturaleza o que son traumas no intencional. Por ejemplo, el resultado de lluvias, de inundaciones. Sin embargo, tenemos también otros tipos de trauma que son los traumas interrelacionales o trauma intencional, como el bullying, por ejemplo. Tenemos también el trauma intergeneracional, por ejemplo, padres poco disponibles que establecen un estilo de apego que no provee soporte para sus hijos, para los descendientes. E que cria um modelo de funcionamento que é pautado por dificuldades de organização emocional de los pacientes, como por exemplo, as vivências de abandono. Temos também, esta é outra possibilidade de compreender essa categoria de trauma de diferentes maneiras, com diferentes quejas, os traumas transgeneracionais. E aqui temos uma dificuldade em termos técnicos para nós, que é de hallar um ponto que permita a nós reprocessar contenidos que não estão bem arreglados. A informação ou a narrativa que o paciente tem de suas experiências é incompleta, fragmentada. E
no sé, es más difícil de ubicar un punto específico donde la persona puede tener un fuente específico de dificultades. Por ejemplo, el recelo de morir de hambre, que muchas veces que no tiene sentido para nosotros en nuestras sociedades. Sin embargo, muchas personas sufren con estas fantasías de que se van a morir de hambre, por ejemplo. O otras fantasías de que algo de malo va a ocurrir, pero no saben exactamente de dónde viene esto. Entendemos desde la perspectiva del MDR, del espía, que hay informaciones aquí que no están bien elaboradas, que no han sido bien reprocesadas y que permanecen en el espacio de la imaginación de las personas, aunque sin una lógica propia. ¿Por qué tener miedo a morir de hambre, por ejemplo? Esto no tiene sentido. Sin embargo, es posible que esto es un trocito, una parte de una información que otros miembros de la familia han enfrentado en sus vidas. Y para nosotros la dificultad es justamente de hallar esta información. ¿Dónde está esa información? ¿De dónde viene? ¿Por qué sufren nuestros pacientes a veces de problemas, de dificultades? Y si intentamos hallar el origen, no lo logramos. Es como si fuera un misterio. Ciertos pacientes que muchas veces vamos a calificar de pacientes complejos, que sufren de ciertos miedos o de depresiones, pero que no hay una justificativa para esta experiencia. ¿De dónde viene esto? Incluso cuando intentamos investigar más la niñez de esta persona, ni siempre encontramos hechos que justifiquen estos miedos. Y para nosotros del MDR esto es un reto importante, un desafío. Porque según nuestra manera de trabajar, intentamos justamente establecer estos puentes entre los síntomas de hoy y alguna experiencia de pasado que todavía la persona no entiende exactamente de dónde viene. Cuando sí sabe de dónde viene, nuestro trabajo se vuelve más fácil, porque establece ese puente pasado-presente. Pero a veces los pacientes lo ignoran, no saben exactamente de dónde viene todo esto. Siguiendo esas categorías de traumas, bueno, después voy a hablar un poco más claro sobre transmisión transgeneracional. También hay traumas comunitarios, sociales, que resultan de vivencias de opresión sistemática, persecución continuada, en razón de raza, piel, género, religión, orientación sexual. Y lo mágico que entiendo es que EMDR nos ofrece una herramienta que posibilita cada vez más abranger, ayudar pacientes con estas diversas quejas. Y en términos de transmisión transgeneracional de trauma, esta es una cuestión también muy importante. Si estas quejas son resultado de una experiencia explícita, y TTT cariñosamente quiere decir transmisión transgeneracional de trauma. Y esta experiencia o ese recuerdo que molesta a nuestros pacientes son recuerdos desde una perspectiva explícita. Yo sé de dónde viene este problema que se repite en diversas generaciones. O es implícito.
Siento sufrimientos, síntomas, dificultades, sin embargo, no sé exactamente de dónde viene esto. Es un enigma y que crea una expectativa de resolución, sino con dificultades para los pacientes que no logran entender esta relación que intentamos establecer. Un hecho en el pasado que no ha sido bien trabajado, no ha sido bien procesado, y las consecuencias de esta vivencia hoy. Y tenemos, en términos de transmisión transgeneracional explícita, conocimiento colectivo en una familia. Por ejemplo, alcoholismo a lo largo de más de una generación, suicidios repetitivos, enfermedades que se repiten, síntomas que se repiten y que todos lo saben. Y para nosotros, en MDR, es un trabajo más fácil, porque ya está puesto, porque ya está debidamente ubicado, y por esto mismo, la cuestión es activar esta experiencia de pasado y con estimulación bilateral ayudar al sistema de procesamiento de información a organizar esta información, esta narrativa de una manera más integrada, más adulta. Sin embargo, a veces recebemos pacientes que todavía no saben de dónde vienen sus sufrimientos. Nadie lo sabe, es como si fuera un cierto tabú, por ejemplo, incluso en términos más amplios sociales, violaciones durante y en el posguerra. Y acá, en vez de una narrativa explícita de dificultades, vamos a encontrar en nuestros pacientes silencios, omisiones, ausencias. Lo que está presente es el no dicho, que para nosotros es un desafío, ayudar al paciente a encontrar un camino para establecer esta conexión pasado-presente y finalmente poder reprocesar. Y si hablamos aquí desde una perspectiva no solamente individual, sino también sistémica, de una evaluación que sea familiar, podemos observar a veces en nuestros pacientes, especialmente si trabajamos desde una perspectiva sistémica, una mirada semejante, a pesar de las apariencias, los hábitos, y eso sirve como una forma de investigación para nosotros hallarmos puntos más de repeticiones en potencial. Bueno, en términos de organización de nuestra intervención, ¿cómo vamos a trabajar desde esta perspectiva transgeneracional? Y aquí tenemos un cambio en el escopo de actuación terapéutica, porque normalmente seguimos con una evaluación de la relación diádica madre-hijo, que sirve para nosotros como un paradigma teórico y que ayuda a comprender mejor las dificultades que nuestros pacientes viven hoy, desde esta perspectiva temporal. ¿De dónde viene? La culpa es de la madre. Pobrecita, en nuestra literatura hemos que rescatar la figura de las madres. O a veces nuestra mirada no es tan restricta, sino un poco más abierta en términos de la relación triádica, en la organización de las relaciones entre el niño y sus padres, y el padre entra en escena. O la teoría sistémica también son diferentes maneras de recortar, de hacer un plan de actuación de nosotros. Y en la teoría sistémica vamos a focalizar no exclusivamente los individuos, sino también las interacciones entre ellos.
Y un paso más allá de esto, la transgeneracionalidad. Y que es importante para nosotros chequear el linaje, las líneas ascendientes en términos de pasado, de nosotros, nuestros padres, abuelos, etc., sino también en líneas horizontales, primos, tíos, y que permite a nosotros en MDR, desde esta mirada transgeneracional, una evaluación sistémica que va a llevar en cuenta esta diversidad y estas posibles conexiones. Bueno, pero ¿cómo ocurre exactamente esa transmisión? Bueno, hay diferentes vehículos de transmisión. La oralidad, los cuentos, la historia de una comunidad, como aquí el teléfono sin cable de niños, y que es una experiencia más chistosa de experimentar diferentes maneras de comunicarnos. En términos generales, si hablamos desde esta perspectiva de diferentes generaciones, podemos hablar no solamente de vivencias traumáticas, que una generación de alguna manera deja a la generación siguiente, sino también de fuerzas de resiliencia y que hay toda una posibilidad de cambio, y en esto creemos nosotros. Por lo tanto, desde esta perspectiva más transgeneracional, para nosotros lo más interesante no es exactamente el problema en sí mismo que el paciente nos trae a nosotros, sino el impacto que esto tiene en su sistema familiar más amplio y también el contrario, viceversa. Sin embargo, ¿cómo hallar la información oculta en el pasado? Ya es difícil lo suficiente cuando trabajamos con un individuo desde esta perspectiva más convencional, yo diría de MDR, de investigación de su infancia, de su niñez. Pero si hablamos desde esta perspectiva más compleja de transmisión transgeneracional, entender que de cierta manera, es un trabajo arqueológico. Hace pocos días estuve en Teotihuacán y fue una experiencia muy marcante. ¿Quién conoce Teotihuacán? Ok, bueno, estamos en el mismo país, está bien. Y ver que allá están tantos vestigios de personas que estuvieron, que sufrieron, que amaron, que dedicaron sus vidas a aquella comunidad, y que fue una comunidad muy expresiva, y que todavía no conocemos muchas cosas. Y para nosotros, terapeutas de MDR, también esta perspectiva más arqueológica a veces se impone dependiendo de las quejas que los pacientes nos traen. Porque cuando los pacientes traen quejas que tienen una conexión clara con un hecho en el pasado, en la niñez, la manera como fueron criados, esto es más fácil para nosotros y para los pacientes porque este puente ya está establecido. Pero muchas veces los pacientes vienen con ciertos enigmas. No sé por qué sufro de esto. No sé lo que ocurre. Este dolor físico que no tiene explicación médica, o este temor al futuro, el recelo de morir. Bueno, un poco todos nosotros, pero no necesariamente con esa intensidad que a veces molesta a nuestros pacientes. Y entonces, desde nuestra perspectiva, no solo psicológica, sino a riesgo de decir arqueológica de investigación, vamos a intentar entender mejor, desde una perspectiva del MDR,
¿Cómo se organiza esta información del paciente? O este enigma que a veces los pacientes nos traen con ciertos miedos sin explicación, ciertos temores que no sabe de dónde vienen. Y bueno, en términos generales, ya sabemos que el MDR sigue un modelo con vistas a la salud, que es importante para nosotros, incluso en la organización de nuestro trabajo, de la organización en términos del protocolo, de trabajarnos primero o establecer los recursos para que los pacientes puedan enfrentar los traumas. Y también, desde esta perspectiva de nuestro trabajo, tenemos la idea de que la queja presente es informada por el pasado y organizamos nuestro trabajo, nuestras preguntas, una investigación sistemática y que vamos a preguntar, a inquirir los pacientes de dónde viene esta dificultad de hoy. Por lo tanto, una queja que es informada por un pasado. Y normalmente suponemos que este pasado es de la persona propia. Sin embargo, desde una perspectiva más sistémica, también es importante considerar otras variables, no solamente de la vida individual de la persona. Entonces, ¿por cuál pasado? ¿A qué pasado vamos a referir nosotros en relación a estos pacientes, especialmente aquellos que no saben por qué sufren? Y por lo tanto, la idea es, esta queja es informada por cuál pasado? ¿Un pasado exclusivamente individual o un pasado sistémico, familiar, o a veces incluso colectivo, cultural, dependiendo de nuestra historia? Y la idea aquí sería que la transgeneracionalidad es el resultado de un pasado poco integrado, que no está integrado con las redes más adaptativas de memoria de una persona, que hay ciertos puntos aislados que todavía no se integran a las redes más adaptativas que todos nosotros, supervivientes de la vida, tenemos. Y entonces, aquí un reto que vamos a lidiar es la dificultad de accesibilidad. ¿Cómo acceder a este contenido con características transgeneracionales? Porque desde esta perspectiva transgeneracional, no vemos exactamente la cosa en sí misma, sino el humo aparente. Entonces, pensé en un modelo del volcán, en que los pacientes pueden tener una vivencia más hiporresponsiva y solo vemos el humo, o a veces vivencias más hiperresponsivas. Y que el modelo es el mismo del volcán, que tiene un centro caliente, no bien trabajado, no procesado. Perdón. Ok. Pero que sabemos que está allá. Y dentro de este fundo volcánico, logramos hallar no solamente experiencias traumáticas, sino también, por supuesto, la resiliencia. Y, por lo tanto, la cuestión para nosotros es, en términos metodológicos, ¿cómo hacer esta investigación tan indirecta, en la cual la propia persona tiene dificultades de reconocer conexiones entre los síntomas de hoy y orígenes en el pasado? Y que esta es la base de nuestro trabajo, establecer estas conexiones presente-pasado
hacer el reprocesamiento de los contenidos que no han sido bien reprocesados y ayudar a la persona a una perspectiva más en dirección al futuro. Pero para nosotros se queda aquí una cuestión metodológica de cómo investigar esta transgeneracionalidad desde una perspectiva más científica en lo posible y no tanto mística, porque en EMDR encontramos esta preocupación de un trabajo que sea con características científicas, aunque con un contenido tan impalpable, tan sencillo, tan sensible. Y la idea entonces que tuve fue de explorar los dichos familiares y los dichos culturales, entendiendo que ellos son como que cápsulas de información, resúmenes de información que expresan muchas cosas desde una perspectiva transgeneracional. Hay una comunicación cifrada, enigmática en estos dichos, aunque sean dichos muchas veces populares, y cada país tiene sus propios dichos. Algunos de ellos se repiten. Pero la cuestión aquí es de, entonces, establecer justamente esta diferencia entre los recuerdos que son individuales, mientras los dichos que son culturales o familiares, y trabajarmos nosotros en esta intersección entre ellos, con el entendimiento de que, aunque ciertos dichos se repitan en una familia, que ellos tienen sus raíces más culturales, más amplias y principalmente históricas. Y lo importante aquí, el mensaje que traigo para ustedes es que tanto los recuerdos individuales personales cuanto los dichos se pueden reprocesar. Desde que la persona reconozca la identificación de esta conexión entre su vida actual, sus dificultades y estos tales dichos. Y esto promueve, claro, un reprocesamiento del recuerdo. Y la cuestión aquí en términos más investigativos es de cómo establecer esta conexión entre un dicho familiar o cultural que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo, e identificar la manera como cada individuo se apropia de este dicho, de manera que esta expresión puede revelar interacciones, memorias no bien trabajadas. Y la idea entonces sería de promover esta integración individual. El reprocesamiento del dicho, entonces la idea es que esto podría facilitar una integración del individuo, la familia y la comunidad en términos más amplios. Pero la cuestión es cómo hacer esto en términos prácticos, Y esto es que lo voy a traer para ustedes en algunos minutos, con suspense. Muy bien. Mientras tanto, vamos a entender un poco mejor este rol de los dichos familiares y el modelo de MDR. La idea de que ciertos dichos reflejan una sabiduría familiar. ¿Por qué en esta familia se habla más de ciertos refranes, ciertas frases? Como solía decir mi abuela, cha 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 cha, como si fuera una fórmula mágica para aclarar vivencias, para aclarar dinámicas intrafamiliares. Entonces la idea es que estos dichos reflejan una sabiduría no solamente individual ni familiar, sino también de la riqueza cultural. Y cada cultura tiene sus propios dichos más específicos. Y que ellos tienen una idea de que se puede enseñar
mensajes, conductas específicas a los descendientes con mínimas palabras, de una manera más sintética. Y nuestro trabajo, por lo tanto, es hacer el camino inverso. Y desde este dicho, intentar hallar los orígenes de esta experiencia. Ellos reflejan muchas veces una ética. Nosotros debemos actuar así, de esta manera, según estas palabras. Tienen una característica sutil, que quiere decir que la mayoría de nosotros, terapeutas, ni siquiera prestamos mucha atención cuando nuestros pacientes dicen un dicho familiar, por ejemplo. Es una característica, nada especial. Sin embargo, lo que planteo aquí es que estos dichos son muy especiales y traen dentro de ellos mucha información que podemos ayudar a los pacientes a reprocesar esta información y a tener una comprensión más amplia de su sistema familiar y su vida. Entonces, una cuestión que a mí me encanta en los dichos es su carácter sutil. El reprocesamiento integral de un dicho requiere más participación del terapeuta porque todavía los pacientes no tienen muchas veces una idea de dónde viene esta información. ¿Por qué se repiten estas frases en nuestras familias a lo largo de diferentes generaciones? ¿Qué refleja esta información tan sintética? Y entonces la idea es ayudar a los pacientes a organizar mejor su narrativa. Y muchas veces nuestros pacientes más complejos llegan para las consultas justamente con esta dificultad de poner en palabras lo que ocurre con ellos. Sienten muchas cosas, a veces emocionales, a veces físicas. Sin embargo, tienen dificultades de traducir esto en palabras de una manera más clara, simbolizada, cortical. Y esto, por lo tanto, la idea de esta sutileza, que el reprocesamiento integral de un dicho muchas veces requiere una participación más activa del terapeuta. Y eso también cambia un poco algunas posibilidades, sí, de un MDR en que todo está centrado en los pacientes. A veces, cuando trabajamos más con dichos familiares, el énfasis no es exclusivamente en el sistema adaptativo individual del paciente, sino también en nuestra interacción. Y podemos tener una participación más expresiva en este proceso, en este reprocesamiento, para viabilizar una organización de una narrativa que tenga sentido para los pacientes. Porque muchas veces vienen para la terapia justamente con esta idea de un enigma. No sé por qué sufro, si no lo siento, pero es difícil para mí poner en palabras. Ya tenemos la idea desde nuestra perspectiva del espía que, probablemente aquí vamos a hallar respuestas en la niñez, en vivencias traumáticas que no han sido integralmente reprocesadas. Pero a veces há un vacío si mantenemos esta mirada exclusivamente individual. Pero esos dichos ayudan a organizar nuestras experiencias de diversas maneras y que contribuyen para la supervivencia de las generaciones. Por ejemplo, algunos de estos dichos. ¿Cómo son los hombres? Fuertes, padres, exitosos, ricos. Intenté hallar algunas figuras más mexicanas también. Okay. Y también esto, la organización de los estereotipos de masculinidad o feminilidad. Y las mujeres.
Madres fuertes, exitosas, ricas. ¿Sabían que Rita Hayworth era mexicana? Para mí fue una sorpresa. Bueno. Y estos estereotipos de género que están en nuestra cultura y que interfieren en la manera como las personas procesan y reprocesan información, o cómo lidiar con dinero, la supervivencia, con cuidado o de una manera exagerada, o las costumbres, la religiosidad de un pueblo. Esto también tiene una importancia, un impacto en quienes somos, aunque no practiquemos esta religiosidad que sea, pero estamos en este entorno. O la idea de la amistad, los enemigos, la protección familiar, un conjunto de temas. Y dichos para ayudar a sobrevivir, ampliar miradas, preparar a los niños y las niñas a descubrir el mundo, la cultura familiar y su cultura más amplia, y identificar sus potenciales y retos. Y pensé en traer para ustedes un conjunto de videos para ejemplificar justamente esta experiencia de investigación de un dicho. Y la idea es, bueno, tuve algún problema para hallar un voluntario, una voluntaria que pudiera hablar bien el español, porque vive en Brasil, no, es un problema. Y lo encontré casualmente en mi profesora de español, que todavía no es paciente. Sin embargo, entonces, mis errores son culpa de ella. No. Ok, bueno. Y a ella le interesó la idea, bueno, vamos a explorar, no es paciente, no tiene experiencia con MDR, y sin embargo pensamos en hacer esta experiencia de, ¿es posible reprocesar un dicho que sea cultural o familiar? Y desde esta perspectiva, hallar puentes con la experiencia personal vivida de las personas. Entonces, esta fue la idea, y desde una perspectiva que sirve también, de cierta manera, en términos más técnicos, de ayudar a nuestros pacientes a empezar la experiencia con el reprocesamiento, pero desde una perspectiva más neutra, más sencilla, y no de inmediato con lo peor tema de su vida. Esto para ayudar a los pacientes a también a aprender la dinámica del MDR, que es el caso de esta pobrecita profesora. No tiene ninguna experiencia con MDR. Esta fue su primera vez. Y encontré ya muy interesante los resultados que ciertos dichos han producido. ¿Okay? Entonces, la idea aquí es que esos dichos pueden activar cadenas asociativas a la semejanza de un trauma, pero un trauma es más desde una perspectiva individual, personal. Y un dicho permite a nosotros explorar más la dimensión, esta conexión individual, cultural, social, como casi una introducción al MDR, pienso. Y también no empezamos con un trauma que sea, que cree en la persona una ausencia, una pérdida de confort, sino una intervención más estructurada. Y, por ejemplo, esta idea, dime con quién andas,
que tiene un sentido de advertencia. ¿Cuál es el impacto de una frase como esta que se repite en una familia? O Dios proveerá, el efecto de no motivar los cambios. Entonces, ¿cuáles son los impactos de estos dichos familiares en la vida actual? Esto es con permiso de ella, claro. Problema con sonido. Ok. Eso es técnico. Un momentito. Ok. Mientras tanto, voy a bailar, hacer alguna cosa. Ok. Ok, perdón. Bueno, esta es mi profesora de español y no sé nada en términos personales de la vida de ella. Entonces, eso fue también una experiencia interesante en términos de organización o un potencial organización de recogido de la historia clínica de los pacientes, que a través de los dichos, ¿cuáles son los dichos familiares más comunes? Esto sirve como una puerta para adentrar las cadenas asociativas de la persona, pero de una manera más sencilla, de una manera más controlada. Eh, Inmediatamente, algo que creo que no es solo de mi familia, pero como tú mismo dices, son dichos, son refranes que se perpetúan, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién es. Lo solía oír mucho en la adolescencia y está muy relacionado al grupo de amistades a los cuales yo pertenecía. Y mi mamá siempre me lo decía, pero siempre con la advertencia de que no repitiera el comportamiento ajeno. Por ejemplo, dime con quién andas, te diré quién es. Otro refrán que ya tiene mucho que ver con la raíz católica de mi familia es que mi mamá siempre tuvo mucha fe y hablo mucho de mi mamá porque era más bien de ella escuchar estas frases, ¿no? Entonces ella me decía, Dios proveerá, tienes que tener fe, Dios proveerá. Y, y bueno, no sé si es el momento de decirlo, pero dentro de mí pensaba, bueno, yo no tengo que hacer nada, voy a esperar que la providencia. Exacto. De momento se le ocurrieron esas dos, estos dos hábitos, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde piensas que podrían haber venido esos dichos, esas frases? También de más de parte de tu abuela o abuelo o ella propia, desde la cultura, no sé. Supongo que ahora que lo dices, mi abuela, la mamá de mi mamá, era una mujer muy fuerte, muy controladora, eh, y yo creo que ese de dime con quién hablas, de quién eres, probablemente ella lo escuchó en algún momento en su niñez, y probablemente lo haya dicho mi abuela. Tengo esa impresión.
La parte de la religiosidad creo que mi mamá ya dentro de sus propios valores, creo que por ser una persona de mucha fe, ya vino de ella. No sabría decirte bien si es algo, una repetición ancestral, no sé decir. Muy bien. Pero entonces, de con quién andas y quién tú eres. Cuando piensas sobre ese refrán y um, evalúa un poco la vida que has elegido vivir, tu trabajo, tus amigos, las personas con quien andas, si eso tuvo alguna presencia, un impacto en ese proceso de elección. Yo creo que sí, pero un efecto contrario. Porque siempre elegí personas que supuestamente no estarían dentro de ese patrón que deseable, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo creo que siempre me puse en la etiqueta de ser la oveja que no pertenecía al grupo más grande. Pero eso es muy interesante porque entonces la idea también de un dicho, hay gobierno, soy buen, soy contra. Sí. Viene de ellos, de mis padres, ¿no? Entonces voy a ir a contrapelo. Sí. Yo creo que fue mucho de eso, porque efectivamente desde la escuela, la universidad, me relacioné con personas que eran un poco más maduras y tenían más experiencia que yo. En el amor, como tú dijiste, porque ese dime con quién andas de quién eres. Mi mamá me lo marcaba mucho porque mis amigas tenían muchos novios. Y ella pensaba que no era lo adecuado. O cuando entré a la universidad, a la carrera de comunicación, mi mamá me dio el sermón de la montaña, de que hay donde había mucha droga, y me decía eso, que podría sufrir influencia de droga. Y siempre anduve con personas que podrían haber hecho esa influencia en mi vida. Entonces la cuestión aquí es si vamos a reprocesar este contenido, si tiene una presencia, aunque no haya una motivación inicial, entonces aquí es más por una cuestión didáctica. Y entonces una pregunta para mí era, ¿y si no hay SUD? Si esto es un dato, quiere decir, es lo que vivo. Bueno, vamos a intentar descubrir y se puede reprocesar ese dicho vamos a ver cómo curioso es la cognición positiva. Cuando piensas en ese refrán, ¿qué tipo de persona eres tú como consecuencia? Pero bajo un aspecto negativo. Bueno, todo el negativo, ahora que tú estás diciendo, paradójicamente, paradójicamente, creo que más miedosa, tal vez una persona que me quedo mucho en mi zona de confort porque no me arriesgo. Yo creo que puede haber habido un impacto de esa forma negativo, tal vez, no sé. Cuando piensas otra vez en este dicho, ¿qué preferirías pensar a tu respecto ahora? En vez de eso, que fuera positivo, bueno, gracias a ese refrán quiero pensar que en el fondo yo soy mi persona. Pensando de refrán, algo así. Ahí sí yo lo vería como algo positivo porque a lo largo de la vida, en muchas situaciones, estar con la minoría para mí era lo mejor. Y lo más dentro de mis valores, lo correcto. Entonces yo creo que la rebeldía, el estar con la minoría, aunque
Eso, Soy rebelde como un concepto positivo. sí, yo lo veo. Ah, interesante. Y si piensas entonces en el dicho, ah, dime con quién hablas, te diré quién eres. Y piensas, soy rebelde. ¿Cuánto es que sientes esto menos o más verdadero? Entonces, uno totalmente falso, siete totalmente verdadero, no acá en la cabeza soy rebelde, sino acá, en las vísceras, en la barriga. Yo creo que más y para menos. No diría 7, Ok, pero muy cercano. Menos de 5 seguro no. ok, muy bien. Más o menos entre 5 y, no sé, casi 7. Está siguiendo el ISIS. ¿Ah? Ok, si piensas en ese dicho y la expresión soy miedosa, ¿qué emociones sientes ahora? Mm, un poco impotencia, Ujú. eh, pero a la vez es una mezcla de impotencia y acogimiento, porque si tengo miedo, no me da pena decir que no me voy a mover. Entonces me quedo donde estoy. Cuando piensas en ese dicho y piensas en soy miedosa, con la intensidad de esa emoción de 0 a 10. Ahora, Tal vez 10. Me sorprendió la intensidad. y si chequea el cuerpo, ¿dónde lo ves que lo percibes eso? No sé si por influencia de lo que tú hiciste, el movimiento, pero como unos latidos, algo se activa. Como cuando vamos a algún lugar y tenemos miedo, pues se activa, late un poco más fuerte el corazón. Lo sentí aquí. Muy bien, entonces esta fue la parte inicial y más estructurada, intentando seguir los pasos principales del protocolo de investigación. Y aquí vamos a ver en este video los cambios que ocurren como resultado de este reprocesamiento y que me sorprendió un poco la manera, perdón, la intensidad que ella atribuyó a la experiencia o del dicho, el máximo de movilización. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a buscar lo que viene. Y aquí tenemos diferentes fases del reprocesamiento. Un más visual, después más asociaciones, emociones, y saqué algunos puntos más de emoción para proteger a la paciente o a la profesora en ese caso, y el miedo. Pues yo lo pensé en el refrán, pero no me vino una persona específica en la cabeza. Ok, No. no hay problema. Entonces vas a mirar con curiosidad esto. Qué curioso. Eso es lo que me Sí, dio. Y sería más todo. Ok. sí. Un poco, ¿sabes? Cuando te digo ese refrán, me acuerdo mucho de mi adolescencia. Y tuve imágenes de mi escuela y las compañeras que tenía y el grupo con el que salía al recreo. eh, Precisamente las que te comenté que tenían una vida mucho más madura que la mía. Entonces veía esas imágenes de la escuela muy bien.
Interesante eso. Ahora empieza a hacer asociaciones. O sea, me dio una sensación del mismo momento de mi vida un poco más fuera de la escuela y me dio un sentimiento de impotencia, de, de vivir tal vez la vida que no me correspondía, tal vez ser expectante de mi vida y no poder y sentirme presa en algo que estaba como insatisfecha en aquel momento, impotencia, algo de impotencia. Y ahora, Sí, ahora es como ver la vida en una película, no sé, que me acuerdo que en ese entonces mi papá me dejaba por la escuela y fue poco después que se separó de mi mamá y me acordé de mis parejas y me vino a la mente de dime con quién andas, quién eres, entonces mi pareja era la relación era fracasar, siempre veía muchos defectos en ellos y tal vez porque el problema fuera yo. Esa sí que lo siento, es como si al final viera, no sé, estoy con unas ideas mareadas en la cabeza, pero en resumidas cuentas es eso, es como si con quien no debería andar, sería conmigo misma. Interesante las conexiones que empieza a hacer, Con eso del otro refrán que te dije, no sé si te acuerdas del Dios proveerá, es como si estuviera esperando que verdaderamente la responsabilidad de mi vida no fuera mía, dependiera de algo, de alguien. Y espero, porque vendrá. Algo así, un sentimiento como de no ser responsable de mi propia vida, lo siento. Dentro de todo eso. impresionante como ela tiene una claridad de reconocer el reprocesamiento. Miedo del error, algo así. Me dio un sentimiento de miedo por el mareo de ideas en la cabeza de Iván. pero también si seguimos un poco más, o prefieres una pausa, ¿cómo estás para ti? No sé, creo que no sé si vendrá algo más, porque no sé si paré aquí. eh, y el error, el miedo del error, de equivocarme incluso en esta actividad tal vez, en esta, eh, no saber decirte bien lo que estoy sintiendo. Pensamos que no hay una respuesta cierta, porque para cada persona es diferente. Sí, El que el cerebro hace conexiones y la idea es que siga en un camino más adaptativo, aunque atravesamos algunos túneles sí, muy apesados. Esto fue importante aquí para reconocer el límite de ella en el reprocesamiento. Sin embargo, hicimos un poquito más y hicimos un intervalo para beber agua, mirar afuera, reorientarse al presente a una situación de conciencia dual y después seguimos un poco más. Entonces, vamos a ver que él me pide para parar y hacemos un poco más de charla, hablamos un poco más en términos de este nivel de comunicación a que ella ya está acostumbrada. sigue
sensación de impotencia y de perteneciente a ese grupo, porque ahora me muevo en un grupo al cual pertenezco, pero siento que soy diferente. Y está muy relacionado al ámbito profesional, son personas exitosas y a veces no me considero como ellas. Entonces hay esa idea de comparación desde el inicio con el grupo de la escuela y ahora ya me acordé de mis compañeras ya contemporáneas ahora, ¿no? Ajá. Pero ahora más en el ámbito laboral se me vino algo, una sensación de impotencia dentro del ámbito laboral. Si vuelves al dicho, ahora, ¿cómo lo ves? Poco pertenecimiento. Ya no es como antes que quería pertenecer a ese grupo, ahora es como no estar en él. Ok. Ujú. Y eso que... Ups. Un rival, la verdad, para unos también, como te dije, es como al inicio, sí, quieren pertenecer, ahora es como no hacerlo, pero porque no se me da, porque no me siento capaz. Pero me gustaría, o sea, lo veo como positivo. Sigo viendo como positivo. Ujú. Solo que antes al querido pertenecer y ahora como que consciente de que no. Pero me acordé ahora de tu escala. Tal vez falsamente. No. Sí pertenezco porque estoy cercana de ellos, pero no me siento como ellos. Entonces es como si falsamente perteneciera. No sé. Yo tampoco. A ver, Es más complejo. No sé, puede pensar que vive con quien andas, decir quién eres, no va a garantizar quién soy, a pesar Sí, de con quién estoy. sí, exacto, ¿Sí? exacto, No es una garantía. exacto. Eso es. Lo has explicado bien. Mm. Eso es lo que sé. Y si pudieses ajustar este dicho para que pudiera estar más de acuerdo con algunas de esas conclusiones a que hemos llegado. Vale. Pues entonces pondría libre, con quién andas, de quién quieres ser. Eso tiene más sentido para ti. Sí. No, digo porque cuando lo escuchaba y dice referencia a mi adolescencia, era porque fuera malo. Y yo quería demostrar que no es así. Incluso era lo que le decía a mi mamá, eso no tiene nada que ver. Y ponía el ejemplo, mis amigas hacen eso. Y yo nunca lo hice. Entonces siempre me oponía y no dejaba de ser su amiga, de estar con ellas. En ese entonces eran más mujeres. Y, y por eso te digo que era como ir a contrapelo del dicho. Yo quería hacerlo para demostrar a mi mamá que estaba equivocado. Y hoy, pues, no sé, pienso que paradójicamente me gustaría que si fuera verdad, es algo, Pues bien. Lo que es. pues, pensaba que me gustaría, pero concretamente si estoy con ellos es porque lo soy, porque pertenezco, lo constato. ¿Y qué a ti te parece la idea de que
a pesar de todo, estoy siguiendo el dicho de mamá. No, que quedó perpetuado, fosilizado, por así decirlo, ¿no? Pero es un dicho tan común, ¿cierto? Es un dicho que yo creo que mucha gente lo habrá escuchado. Sí, pero la manera como cada uno lo interpreta. Sí, sí, exactamente, eso es muy curioso. Y entonces, ¿cómo se interpreta ahora? Ahora hacer un poco más de el próximo paso al futuro. El último video. Pues ahora, la verdad es que a lo largo de la vida, aunque siempre estamos madurando, yo veo que eso no es tan negativo. Probablemente si eres soltero andarás con roteros. Si probablemente te gusta el rock, andarás con los rockeros. Entonces, de cierto modo tiene un fondo de verdad. Solo que cuando lo escuchamos en la adolescencia es un poco para restringirnos y ¿no? Para el alerta, ¿no? De que puede ser peligroso seguir grupos. Y a la vez también puede ser positivo en el sentido de que tú tienes que pensar que fue lo que creo que produjo el efecto que mi mamá me decía, un efecto contrario, porque yo siempre creí tener personalidad y que nunca sería influida por nada. Y ahora, Y ahora es como es como sentir que no soy tan autosuficiente y que sí me gusta cambiar de opinión y que sí quiero pertenecer al grupo y, y que sé que ahora, que sé que si estoy con la gente que soy, eso que me corresponde, no sé. si pudieses entonces solo para analizarnos, pasar adelante para las futuras generaciones, no necesariamente hijos o si no hay hijos, ¿cómo gustarías tú de expresar mejor tu versión personal de ese dicho? Claro. Pues tomando por base el dicho y arreglándolo como muchos otros ya verdaderamente cambiaron. Yo diría antes que andaras con quien quisieras y que mantuvieras tu esencia. Anda con quien quieras y no olvides tu esencia. ¿Cómo te sientes? Libre, libertador, tolerante, lleno de posibilidades. Y con quien andas y mantienes tu esencia. No olvides que eres algo. Con quien andas, anda con quien quieras y no olvides lo que eres, o tu esencia, no sé. Tendría que pensarlo mejor para que rimara, ya que este ritmo. Y yo estaba en Sigue Boliviano. Sí, creo que la libertad de poder elegir qué grupo quieres intervenirte o a qué grupo, o tal vez no intentar los grupos en los que te mueves. Esto puede hacer de una persona más libre para alcanzar lo que quieras y no tener que cumplir una convención social y un patrón. Creo que en ese sentido lo veo más libertador. Habla lo que quieras y no olvides lo que eres. Entonces la idea es que, según el dicho, esta versión mamá, abuela, si ellas son buenas, soy buena. Si ellas no son buenas, no soy buena. Y desde esa perspectiva de la paciente, de la voluntaria, mejor diciendo, he elegido a malas personas, entonces soy mala. No pertenezco a los grupos de las buenas. Y ella trabaja con personas que admira, pero no se siente o no se sentía perteneciendo a este grupo.
Pero quando reprocessamos essas verdades, ela chega a um ponto de reevaluação personal desde esta perspectiva de um dicho, e que nem sempre ele anda com as malas pessoas. E isto não significa soy mala, por exemplo. E que mamá e a abuela não necessariamente são portadoras da verdade única. E que se pode reevaluar alguns destes mensajes que vienen de mamá, de la abuela, e ajustarlos, neste caso, mediante reprocessamento, a uma versão mais adaptativa, mais personal, mais atualizada, sem necessariamente seguir esses dichos de mamá e de la abuela. Em esse caso, pode caminhar com pessoas que considera mais alternativas, sem sentir que há uma corrupção personal ou algo parecido, ou que sejam essas pessoas necessariamente malas, que não é necessariamente um problema. E é interessante que ele chega a essa conclusão mais adaptativa, que ele pode se manter sua essência a partir do reprocessamento deste dicho familiar, e que pode elegir pessoas diferentes e que pode transitar com diferentes pessoas, não necessariamente presa a um grupo específico, e que pode pensar de maneira diferente, ter sua própria maneira de pensar. Isso creio que ha sido uma grande vitória neste términos desse reprocessamento. Então, em termos de fazer resumo desse protocolo com linguagem mais de MDR, a nível da fase 1, fazer levantamento da história clínica e diagnóstico de adequação à transmissão transgeneracional de trauma, especialmente se a pessoa reconhece repetições que vivencia em sua família e que las actúa também em sua própria geração, em la geração seguinte, ou se não logra hallar explicações plausíveis para sensações emocionais, físicas, que possivelmente este conteúdo não ha sido adequadamente processado ou é de uma natureza pré-verbal. E então a ideia seria de que a pessoa que pudesse ter uma atitude mais flexível e de curiosidade em relação a esse desconhecido e não de rechazo, de recelo de lo que pode vir desde este desconhecido. E é importante reconhecer que esta ideia de utilizar certos dichos familiares pode servir como uma ferramenta objetiva à semelhança de lo que ocorre com o genograma familiar e alguns outros protocolos. Sin embargo, serve também como uma ferramenta subjetiva a nível de la dissociação e de que nós podamos crer em la capacidade integrativa da paciente, nesse caso. Isso entendo que abre para nós certos avanços em la psicoterapia, em termos de acceder e conectar a camadas mais profundas da história da pessoa, especialmente se empieza com certos dichos que são neutros, que são mais não são tão cargados de energia, de negatividade. E por isso é mais fácil acercar-se a estes dichos e entender de que maneira eles inspiram nossa maneira de viver e conceptuar a vida. E isto ajuda também, claro, a estabelecer uma relação com o passado e a amplitude de não só uma experiência individual, que quer dizer, eu sofro porque tenho certos problemas individuais, sino que, a vezes, meu sofrimento é o resultado de uma experiência mais sistêmica de minha família, de meus ancestros, e é importante
abrir esta perspectiva para los pacientes de manera que incluso se pongan más curiosos para entender la historia familiar y eventuales repeticiones familiares. Entonces, en términos más resumidos de un protocolo del dicho familiar, en esta versión individual, que a veces hacemos trabajo grupal que es muy interesante y cada participante puede elegir el dicho más representativo de su familia. Y hacemos como un trabajo grupal en que cada uno va a repetir la versión original del dicho. ¿Cómo es que mi familia piensa sobre este tema? Y hay temas que se repiten, como algunos de que puse aquí, como la cuestión de la masculinidad, la feminilidad, el poder del dinero, sexo, la interacción con otras personas, el poder, todo esto. Y cada uno repite en su versión individual inicial. Después, el grupo hace un abrazo de la mariposa y gracias a Lucy por este regalo para nosotros. Y después el grupo hace como que la actualización de ese dicho. Y esta actualización puede ser una repetición, que de cierto entiendo que hay una sabiduría en ese dicho y estoy de acuerdo y vivo según esses lineamientos. O a veces no, como en este ejemplo que hicimos un ajuste para que pudiera ser más adaptativo a nivel personal. Entonces la idea sería de, en primer punto, aclaración, que existe un tránsito de información familiar y formación de los miembros de la familia, que hay una expectativa familiar de cómo nuestros descendientes van a representar nosotros delante de la sociedad más amplia, o también llevar este mensaje a las generaciones siguientes. Y número 2, que sería, entonces, como solía decir mi abuela, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de estos dichos que están en nuestras cabezas? Escribir el mensaje o tener una imagen para que representa la imagen de ese dicho. Puede ser que los pacientes tengan una imagen específica. Si cierro mis ojos, veo a mi abuela casi como si estuviese delante de mí diciendo ese dicho. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, eso ya sirve como una activación de las redes asociativas de memoria. Y podemos empezar con la organización del protocolo para reprocesamiento desde esta perspectiva. Seguir con la fase 4 del ICES, imagen, cogniciones, emociones, sensaciones físicas, para activar la información que está contenida en ese dicho, como fue el caso de esa demostración, y reprocesar hasta que haya una activación más reducida, lo que normalmente significa un proceso más integrativo de ese dicho, que puede ser su confirmación o un ajuste, una actualización de ese dicho también. De manera que la persona puede volver al mensaje inicial y reescribir o confirmar ese dicho desde su perspectiva personal. Y esto crea una nueva narrativa, como fue este ejemplo que hemos visto ahora, de una actualización personal que permite también una mejor integración de las experiencias personales desde esta perspectiva personalizada y no en una perspectiva repetitiva de los dichos que, sin embargo, están en nuestras vidas. Y hacer una proyección al futuro, el Future Template. ¿Qué quieres para los descendientes? También lo hicimos aquí. ¿Cuál es el mensaje para el mundo? Entonces, haciendo aquí una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora,
la contextualización, tipo de trauma, transmisión de traumas y recursos, algunos dichos y refranes, y esa demostración, dime con quién andas, que diré quién eres, y para hacer como que una fase 7, si pudiesen en parejas o tríos compartir con 2 minutos que sea, si han venido algún dicho, alguna frase familiar para ustedes, que, qué interesante. Mi abuela solía decir, o yo pienso que en mi vida lo que les sirve para organizar mi conducta es, ¿ok? 2 minutos entre ustedes. Ahorita. Ok. 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 Ok, gracias. Solo para hacer un chequeo de manos, para finalizar, hay alguien aquí que pensó, wow, no me daba cuenta de que tengo ese dicho en mi vida y que es presente en mi vida. O que nos sorprendió, esto lo sé y sirve para organizar mi vida. Ok, muy bien. Gracias por la atención. Espero que puedan aprovechar también esta idea.